Bueno, solo que sepan que yo ya grabé este video una vez. Me duró 1 hora 15 minutos de puro silencio. No se grabó de audio ni un solo segundo. Pero bueno, aquí estamos una tercera vez grabando este video. No quiero hacer esta intro muy larga, nada más darles ciertas informaciones antes de empezar. Primero que nada, decirles que este guión de este video o la idea de este video la tengo pensada desde hace 2 años. Iba a ser el segundo video de mi canal. Qué bueno que me esperé, porque conforme pasó el tiempo fue saliendo más información. No tengo pensado que este sea el contenido regular del canal. Ustedes ya están como suscritos y así saben que realmente yo no subo videos muy serios, pero sí tengo pensado hacer otros tipos de videos serios. Por lo menos ahorita que estamos en Halloween, tengo pensado subir un video en específico que ya tiene guión y todo, entonces probablemente lo voy a estar subiendo quizás para el 31 o un poquito antes, hablando de lo que voy a hacer hoy. Si ven que normalmente estoy como, bueno, esto ya se los he dicho literal en todos los videos, estoy viendo mucho para el lado, es porque aquí tengo el guión del video. Por si se me olvida decírselos después, si les gusta este tipo como de cosas y contenido como más variado, les gustan este tipo de cosas o les gustan, no sé, mi personalidad por alguna razón, se pueden meter a mi canal y ver los otros videos que tengo y pueden suscribirse. Disclaimer antes de empezar: si son personas, simplemente son como quizás un poco más sensibles a ciertos tipos de temas como los siguientes que estoy poniendo aquí al lado, vean este video con distancia, están advertidos. Vamos a empezar ya de una vez, no quiero hacer esto muy largo. Hola, está lloviendo, estoy editando este video y estoy grabando esto con el micrófono de mis audífonos, así que por eso se escucha de la verga, pero no se escucha tan mal como el propio audio del video, que todo el rato estoy golpeando el micrófono y por eso se escuchan como golpes. De hecho creo que se escucha durante todo el video, así que una disculpa por eso. Creo que realmente todos sabemos ya que es Nickelodeon, así que no necesita como, no me voy a extender mucho en esto. Nickelodeon es este canal de televisión que estaba dirigido principalmente como para niños y preadolescentes. En su tiempo, en su peak, fue como entre los 90 y los 2000 y subían mayormente caricaturas o Esponja, también subían en live actions, que fue realmente lo que catapultó a Nickelodeon. No sé si se llaman live actions, yo lo llamo así, ¿ok? Series de carne y hueso. Realmente de pequeña no veía mucho Nickelodeon, veía más Cartoon Network. En los últimos años ha estado saliendo mucha info sobre muchas cosas que han estado sucediendo con el pasar de los años en Nickelodeon, que involucra tanto actores, productores, directores de Nickelodeon y en cosas bastante feas. Este video no va a ser sobre un caso en específico, sino de varios casos, una recopilación de varias cosas que yo sé que sucedieron, varias cosas que investigué que sucedieron. Ok, el primer caso de que vamos a hablar es el de John Kricfalusi, o más conocido como John K. Él es el creador de Ren y Stimpy, que es esta serie que se transmitió como desde 1991 hasta 1996, pero Kricfalusi permaneció en el proyecto hasta 1992 porque luego lo dejó por diferencias creativas. Eso es lo que se dijo abiertamente al público. A mi parecer no era una serie como muy apropiada para niños, o sea, en el sentido de que Ren y Stimpy era una serie bizarra, era una serie asquerosa. De hecho, hay una versión de Ren y Stimpy que es Ren y Stimpy sin censura. Realmente no sé qué más querían no censurarle a Ren y Stimpy, que es Ren y Stimpy Adult Party, y no recuerdo muy bien en dónde la transmitía. Su creador realmente no era una persona muy agradable, porque se habla de Kricfalusi y sus compañeros mencionan que él era una persona que se lanzaba a veces unos comentarios racistas, homofóbicos y machistas, llegando incluso a denigrar el trabajo de otras series de otros canales como Ben 10, diciendo también que el anime era algo gay. Era una persona que es descrita por sus compañeros de trabajo como una persona agresiva y violenta, que era un poco abusiva verbalmente, llegaba a gritarles a sus compañeros e incluso a romperles sus bocetos. No es hasta en 2018 cuando BuzzFeed News publicó un artículo en donde habla sobre cómo de hecho Kricfalusi habría abusado en los 90 de 2 menores de edad. Ruby Brain cuenta como en 1994, cuando ella tenía 13 años, le envió a John K una carta en donde hablaba sobre los sueños y las cosas que ella aspiraba a hacer como artista y animadora, y estaba elogiando su trabajo porque ella realmente era una fan del trabajo de John K. John K, que realmente no es algo muy extraño que los creadores de las series recibieran cartas y las contestaran, no era algo poco común que se comunicaran con sus fans, pero él le contesta esta carta a esta chica y empiezan a mensajearse como por cartas, y luego le enseña a abrirse una cuenta en AOL para que así puedan mensajearse por internet. La cuestión es que ellos empiezan a tener una amistad. Él empieza a decir a ella que tiene un gran futuro como animadora y cosas así. La amistad llegó a tal punto en donde él viaja a Arizona hasta donde ella vivía. Luego él decide llevarla a Los Ángeles, a donde él vivía,
ella para que pasara allá un tiempo, y ella cuenta cómo fue en este viaje cuando en una habitación de puerta corrediza de vidrio que conducía a su piscina, él le tocó los genitales a través de su pijama mientras ella yacía congelada sobre una manta que le había colocado en el suelo. Pero no fue hasta 1997 cuando John Kay viajó de nuevo a Arizona para visitar a Robin en su casa, que en un hotel cercano a su casa él abusaría sexualmente por primera vez de ella. En este mismo encuentro él habla sobre cómo tenía pensado que ese verano ella se fuese a vivir con él en Los Ángeles ese verano, y así podría realizar sus pasantías en Spunko, que era su empresa de animación, y que él después de eso pagaría la matrícula en un colegio privado para que ella pudiera terminar su último año de estudios. No estaba en la universidad, pero supongo que estaba como en el bachillerato. Cabe destacar que para todo esto Robin tenía 17 años, y no fue de hecho hasta el mismo verano de ese año en donde ella teniendo 17 y él teniendo 40 formalizaron su relación. Uno de los trabajadores de John Kay habló sobre como una fiesta que había realizado John Kay en su casa. Estaba Robin y ella estaba bastante alcoholizada y estaba casi inconsciente. Entonces él le mostró una foto Polaroid de Robin a él teniendo con John. Le muestra esta foto y lo que le dice, le pregunta es ¿qué opina? No fue hasta 2002 cuando Robin apenas tenía 21 años que decidió terminar su relación con él, así que él pasó toda su atención a Katie Rice, su segunda víctima. Hi! Hey, this is Katie Rice. She is one of the young artists I was telling you about who sought me out because she grew up watching Ren and Stimpy, right? En 1996, cuando Katie tenía solo 14 años, él le envió, al igual que Robin, le envió una carta a él en donde hablaba sobre como el futuro que ella se imaginaba como artista, elogiando su trabajo y todo ese tipo de cosas, y él responde sus cartas enviándole juguetes, mercancía de Ren y Stimpy y cosas así, y le llegó a enviar incluso esta foto que dice para Katie de El Chico de Paquete. Y viendo un poco de las conversaciones que tiene este señor de 40 años con esta niña de 14, se puede ver que le está diciendo cosas como con dobles intenciones, como me gustaría exprimirte, le pregunta si nunca la ha hecho sentir cosquillas, le dice cosas como no, es que estoy pensando mucho en ti en este momento y siento cosquillas en el pecho, y cosas muy, ¿sabes? O sea, cosas que realmente no son apropiadas para decírselas a un niño. Y para este momento ella escribiría en su diario lo siguiente: creo que este hombre de 40 años me está coqueteando, pero nunca fue un pervertido. Él también es muy agradable y me da muchos consejos de dibujo. Katie de hecho cuenta como nunca hubo un abuso sexual físico, pero sí llegó a acosarla sexualmente muchas veces. El 19 de octubre del 2004, cuando Katie Rice trabajaba en Disney, recibió un correo a su correo de trabajo de John, donde él le empieza a contar una anécdota sobre cómo cuando a Katie le gustaba un niño de su edad, él se puso muy celoso. Habló sobre cómo le molestaba tanto que ella nunca hubiera admitido que ella estaba enamorada de él cuando él tenía como 50 años y ella tenía 14 años. Y al final del correo le ruega que tengan una relación diciendo: te adoraría y sería tu mejor pareja, amigo y todo lo bueno que se pueda hacer. De hecho, hubieron dos incidentes que fueron los que hicieron que Katie se diera cuenta que tenía que cortar cualquier tipo de relación con este hombre. Uno, una vez en la que Katie escuchó como John dijo a un compañero que la forma de atraparla y que él estuviera con ella sería simplemente violándola. Cuando Katie lo confrontó, él lo que dijo fue como: ay, es que te lo estás tomando muy personal, es solo humor negro, no te lo tomas muy en serio. Y la siguiente fue cuando ella, revisando la computadora de John, encontró fotos de pornografía infantil. En concreto, ella recuerda una de una niña que no reconoce, pero que tenía al menos unos 10 años, desnuda, acostada boca arriba y con las piernas abiertas y una expresión temerosa en el rostro. Este hombre admitió que tuvo una relación con estas dos chicas y su abogado dijo lo siguiente: la década de 1990 fue una época de fragilidad mental y emocional para el señor Finfalusi, especialmente después de perder Ren y Stimpy, su creación más preciada. Por un breve tiempo, hace 25 años, tuvo una novia de 16 años. A lo largo de los años, John luchó contra lo que finalmente le diagnosticaron enfermedades mentales en 2008. Hasta ese momento, durante casi 3 décadas, había dependido principalmente del alcohol para automedicarse. Desde entonces, ha trabajado fervientemente en sus problemas de salud mental y ha logrado estabilizar su vida durante la última década. El abogado de John Kay menciona que a él le diagnosticaron una enfermedad mental en 2008. Esta enfermedad vendría a ser bipolaridad, y yo sé que la bipolaridad es una enfermedad muy jodida, pero simplemente no te puedes excusar en tu enfermedad mental para haber cometido un delito. Cuando salió esta disculpa que él había dado en Facebook, porque se disculpó con las chicas en Facebook, hubieron dos cosas que fueron muy choqueantes y muy como desagradables y muy de mal gusto. Una de ellas fue
esto mismo, que dijo que por su bipolaridad esto había sucedido, que estaba en un punto muy bajo de su vida, y a las personas que tienen bipolaridad les cayó muy mal porque dijeron, oye, yo tengo bipolaridad y no soy un fucking abusador sexual de niños. Y otra cosa que cayó muy mal es que colocó fotos y dibujos de sus víctimas en la carta de disculpas y habló de ellas como si fuesen sus exes, como si fuesen exes de su edad y como si hubieran sido los buenos tiempos cuando nosotros estábamos juntos. Y otra cosa que me gustaría decir es que había muchas personas que sabían de la relación, sobre todo la relación de Robin, relación de John. Que John saliera con una menor de edad era un secreto a voces dentro de la industria de Nickelodeon. No puedes decir simplemente que sabías que esto estaba sucediendo y que sabías que era un poco extraño y no llamarte cómplice. Y de hecho los mismos compañeros hablan sobre cómo la fijación que tenía John por las menores de edad y por los adolescentes era algo que siempre había estado allí, y cuando ves su arte y ves cosas que él había hecho, como el arte de sus dibujos y cómo dibujaba a los niños, te puedes dar cuenta de que sí, tenía cierto tipo de fijación sexual por los menores de edad. Hay una entrevista en concreto que les voy a dejar acá que es muy, porque define muy bien la situación de la que les estoy hablando. Book, this is the characters. You can see them here. One of them's a hot chick with big cans and nice legs. Who drew that? You? She's underage, too. Yeah, very nice. Hey now. Could Billy work on? Por último, me gustaría terminar esta situación, me gustaría terminar este caso en concreto con la última declaración que dijo Katie Rice al respecto de esto. Me convertí en una mejor artista al trabajar para él, pero no estoy agradecida por ello. Desearía no haberlo hecho. Ojalá fuera una peor artista ahora y no tendría que lidiar con todo esto. Alexa Nichols es una actriz que participó en el elenco de Soy 101 interpretando a Nicole. Ella ha sido de las personas que más ha hablado sobre Nickelodeon, sobre su experiencia tanto en el elenco de Soy 101 como con las personas de producción y dirección, y el abuso que ella llegó a vivir por las personas de su elenco e incluso por el propio Dan Schneider. Y es una persona de la que vamos a hablar bastante en este video y vamos a hablar concretamente de él dentro de un rato. Ella cuenta como personaje de Nicole realmente nunca le gustó interpretarlo porque sentía que la sexualizaba mucho, en el sentido de que por lo menos hubo una ocasión que ella comentó como estaba incómoda con su atuendo porque estaba un poco corto, entonces ella lo que hizo fue como colocarse un short abajo, y cuando Dan vio esto lo que hizo fue decirle a las personas de vestuario que agarraron unas tijeras y que con Alexa con el short puesto se lo cortaran. Incluso cuando Alexa la sacaron del cast de Soy 101 dentro de la serie explican que el personaje de Nicole iba a dejar de aparecer porque la habían internado en un psiquiátrico porque tenía una adicción a los chicos, cuando realmente si lo piensas es un poco tonto porque esta enfermedad no existe, pero esta enfermedad no existe a menos que estemos hablando de la ninfomanía en una niña de 12 años. Ahora bien, en el set nadie quería a Alexa, o sea, Jamie Lee Spears, que era la chica que interpretaba a Zoe, no le caía bien a Alexa, y esto fue un comportamiento que todas las personas del cast empezaron a imitar y empezaron a aislar y tratar mal a Alexa. La actriz de Dana, sobre todo, ella era un poco agresiva con todos, pero lo era sobre todo con Alexa porque era la chica a la que todo el mundo le caía mal, y una vez el abuso llegó a ser tan fuerte que llegó a tornarse físico, y ella lo que hizo fue lanzar a Alexa cayó contra una piedra y se hizo daño en la cabeza. Así fue como Dana, la actriz de Dana, dejó de aparecer en el elenco de Soy 101. Ahora bien, ustedes se preguntarán, oye, pero si la estaba pasando tan mal, entonces ¿por qué no se salía de la serie? ¿Por qué no le decía a su mamá? Primero que nada, tú tienes, cuando tú entras a un proyecto, a una serie, tienes un contrato. El contrato tiene cierto tipo de tiempo. Es como más o menos lo que sucedió en Dance Moms. Había muchas madres que querían salirse del proyecto de Dance Moms, pero como tenías un contrato de 6 temporadas, no puedes irte hasta que termines eso. Más o menos era lo que le había pasado a Alexa. Ella no podía irse hasta terminar cierto tiempo de su trabajo. La madre de Alexa sí pidió a Dan y a las personas del elenco y producción trataran un poco más con más de respeto a su hija, a lo que Dan simplemente dijo, la serie se llama Soy 101, no Nicole 101, para luego proceder a gritarle y decir que si quería trabajar con ellos entonces se tenía que aguantar los malos tratos. Ahora bien, el último día en donde Alexa fue parte del elenco de Soy 101, cuenta cómo se peleó con Jamie Lee Spears, y la propia Britney Spears, la hermana de Jamie Lee, fue a donde estaba Alexa, la encerró en un tráiler y la empezó a amenazar diciéndole que si se volvía a meter con su hermana se iba a encargar de que jamás volviera a tener ningún papel ni pudiera volver a trabajar en el medio. Obviamente tú eres una niña, tienes 12 años, te empiezas a asustar, empiezas a buscar la forma de seguir el tráiler, ella empieza a llorar, cuando logra salir vomita en el piso, está llorando, o sea, se va a donde está su mamá, le cuenta y va a donde está Dan y hablan sobre lo que acaba de suceder. Dan la ve, se va. Luego, vuelve con un reproductor DVD en la mano
se lo regala a Alexa y le dice, ya podemos seguir grabando. Y no fue hasta que Alexa le rogó a su madre para que se fueran de allí, cuando después de gritarle y después de amenazarla y después de decirle de todo, Dan la dejó irse con la única condición de que jamás iba a poder participar en ningún proyecto de Nickelodeon y no iba a ser invitada a los Nick Choice Awards, algo que eran invitados incluso las personas que ya no estaban participando en los shows de Nickelodeon. Ahora bien, la tercera cosa de la que vamos a hablar tiene un poco que ver porque fue algo que la misma Alexa habló y reveló. Realmente esta información no está porque Alexa la haya dicho, pero sí hizo más viral y más como relevante desde que Alexa lo dijo. Como mencioné, Alexa desde hace ya varios años es la principal persona que ha estado como moviendo toda esta situación sobre el abuso en Nickelodeon. Ha hecho protestas en frente a la sede de Nickelodeon. Ella es quien se ha encargado de hacer podcasts y cosas así. Ella tiene su propio podcast en donde habla sobre toda esta situación. Creo que en el 2019 en Instagram ella publicó una foto que dice Nickelodeon Crips Club, esta foto que les estoy mostrando ahora, en la que hay varias personas que han trabajado en Nickelodeon o en otros canales de televisión. Y yo me dediqué a investigar a estas personas para poder mostrarles quiénes son. Solo quiero, antes de que escuchen quiénes son estas personas, solo quiero que sepan que muchas de estas personas siguen trabajando, o después de lo que se les acusó, siguieron trabajando por un buen tiempo en tanto series para niños como dentro del canal de Nickelodeon o incluso en Disney Channel. El primero de la lista es Isel Ethan Channel. Este hombre ya era un delincuente sexual antes de entrar en Nickelodeon, porque en 2003 se le acusó de abusar de un menor de 14 años y no fue hasta el 2005 donde se le impuso una condena de 7 años y 4 meses, de los cuales solo cumplió 16 debido a que se le colocó en libertad condicional. También en la lista está Marty Weiss, que era un gestor de talentos que trabajaba especialmente con niños actores que normalmente conseguían papeles tanto en Disney Channel como en Nickelodeon, en series como iCarly o Buena Suerte Charlie. La cuestión es que en el 2012 se le acusó de abuso de menores con 8 cargos de actos lascivos con un niño y sodomía, a los cuales fue sentenciado a 1 año de cárcel y 5 meses de libertad condicional, los cuales ni siquiera cumplió el año completo, cumplió solo 6 meses porque luego salió de la cárcel por buen comportamiento y le retiraron 6 de los cargos que se le habían puesto anteriormente. Lo único es que actualmente está en la lista de ofensores sexuales en Estados Unidos. Sobre este caso existe un documental que se llama An Open Secret, en donde una de las víctimas de Martin Weiss, Evan Hensey, habla abiertamente sobre el abuso que vivió él, tanto como otros niños actores en el medio. Tenemos también a Jason M. Handy, que es un antiguo asistente de producción de Nickelodeon, y este hombre fue sentenciado a 6 años de prisión en 2004 después de no refutar 2 cargos de delitos graves, uno de actos lascivos contra un niño y otro de distribución de material sexual explícito por correo electrónico, y por un delito menor relacionado con la explotación sexual infantil. Durante la investigación a este hombre se le encontró un diario donde relataba todos los abusos sexuales que había cometido y se describía a sí mismo como un pedófilo en la totalidad de la palabra. Afortunadamente, este hombre es el único que sigue preso hoy en día y tiene pensado que se salga en 2038. El último de la lista es Dan Schneider, pero de él vamos a hablar más adelante, ¿ok? Por ahora vamos a volver con Brian Peck. Brian Peck era un entrenador de diálogo de Nickelodeon. Básicamente era como un coach que le enseñaba a aprenderse a los niños las líneas, y trabajó con los niños de Alta y The Amanda Show. En el 2004 este hombre fue arrestado bajo los cargos de actos lascivos con un niño y una cópula oral de una persona menor de 16 años, y originalmente fue acusado por 11 cargos, los cuales son los siguientes: actos lascivos con un niño, sodomía de una persona menor de 16 años, intento de sodomía de una persona de 16 años, sexual por objeto extraño, 4 cargos de una cópula de una persona menor de 16 años, por anestesia o sustancia controlada, enviar materiales nocivos y uso de un menor para actos. Ahora bien, por estos 11 cargos, le dieron solo 16 meses. Luego de que cumplió su condena en prisión, el hombre sale de la cárcel, busca trabajo en Disney Channel y le dan trabajo en Disney Channel en Zack y Cody, en un set lleno de niños a los cuales podía abusar. Durante varios años, desde que salió esta noticia, se ocultó la identidad del chico al que había abusado Brian Peck. Solo se sabía que había sido una persona a la que él le daba clases, él era su coach de diálogo, y los abusos habían ocurrido tanto en la casa de Brian como en los sets de Nickelodeon. Y no fue hasta que salió el documental de Quiet on Set el año pasado que la persona que había denunciado a Brian Peck de hecho había sido Drake Bell.
el actor de Drake y Josh. Ok, vamos a hablar un poco sobre Drake Bell porque hay que dar contexto. Drake Bell era un actor y cantante que participó en Drake y Josh. Tienes que antes de participar en Drake y Josh, participó en The Amanda Show. Fue justamente en este tiempo en donde él estaba participando en The Amanda Show que Brian Peck abusó de él. Que según una idea, ese abuso duró alrededor de un año, desde que tenía 15 hasta que tenía 16. Realmente no era tan secreto que él había sido la persona a la que Brian Peck había abusado, porque cuando a él lo invitaban a entrevistas o a podcasts y él hablaba sobre cómo había sido su experiencia en Nickelodeon, se veía muy afectado sobre lo que estaba contando y sobre lo que había vivido cuando era niño. Se sabía que Drake era una persona cercana a Brian Peck y que él había sido su coach de diálogo. Entonces se especulaba que probablemente él había sido la persona a la que Brian había abusado. Y la cuestión es que no se había confirmado hasta el año pasado en el documental. Capítulo 3 del documental de Cohen on Set, Drake nos cuenta un poco sobre cómo conoció a este tipo. Resulta que Drake, de muy pequeño, él tenía como esta fascinación por ser actor. Su padre vio esto y lo empezó a llevar como a audiciones. Entonces su papá lo llevó a una audición y luego lo llaman de Nickelodeon y le dicen como, oye, es que nos interesa tu hijo, queremos ver si puede venir al cast de alguna de nuestras series. Y hace las audiciones, queda en el cast de The Amanda Show y ahí es en donde conoce a Brian Peck y él se convierte en su coach de diálogo. Para esto entonces el manager de Drake era su papá. Y algo muy importante es que los padres de Drake estaban divorciados. Con este contexto, su padre era su manager y él empieza a ver cómo Brian trata a Drake. Se le empieza a hacer como un poco extraño y no quiere que le esté cerca de él. Y algo que es muy común en los pedófilos, si te pones a ver, es que ellos eligen muy bien a sus víctimas. Realmente son personas que están muy cerca de ti, muy cerca de tu familia, y es algo que se tiene que prevenir, y eso era lo que estaba tratando de hacer el padre de Drake. Al Brian ver esto, lo que decide es meterle mierda de su papá a Drake y decirle como, no, oye, es que tu papá se quiere quedar con todo tu dinero, realmente no quiere impulsar tu carrera, mejor que tu mamá sea tu manager. Y Drake, como piensa que Brian realmente quiere su bien, entonces lo que hace es hacerle caso a Brian y coloca que su mamá sea su manager. En el documental cuentan cómo Brian es quien lo iba a buscar de la escuela y lo llevaba al estudio. Lo que hacía es como, bueno, te queda muy lejos de la casa el estudio, quédate en mi casa y luego yo te llevo a tu casa en la mañana. Y ahí es cuando empezaron los abusos en la casa de Brian cuando Drake tenía 15 años. Por un tiempo la única persona que sabía de esto era la madre de la novia de Drake, hasta que en una ocasión Drake está llamando a su mamá y empieza a decirle todo lo que estaba sucediendo con Brian. La mamá de Drake llama a la policía y Drake cuenta como incluso fue peor que el abuso tener que contar las dos personas completamente desconocidas con una cantidad horrorosa de detalles de que fue todo lo que le hizo Brian. A Brian lo meten preso, lo meten 16 meses a la cárcel y pasa todo lo que sucedió. Ahora bien, algo que sucedió en el 2017 que tiene que ver con Drake, a él se le acusó de abuso sexual a una... Hola, se montó nuevo aquí. A él se le acusó de abuso sexual a una menor de 15 años, cuando él tenía 31. Y bueno, la cosa va así. Esta chica era fan de Drake y ella fue a uno de sus conciertos, allí lo conoció, intercambiaron números. La cosa es que Drake empieza a mandarle mensajes explícitos a ella y empieza a mandarle fotos. Bueno, ella cuenta cómo fueron dos ocasiones en las que abusó sexualmente de ella, una en un carro y otra en un hotel. A Drake obviamente en su momento se le enjuició y se declaró culpable de dos cargos: poner en peligro a una menor de edad y haber intercambiado fotos explícitas con esta chica, y se le condenó a 2 años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario. Algo que sí es que Drake nunca admitió las dos ocasiones en las que él supuestamente habría abusado sexualmente de ella. Y realmente siempre se ha cuestionado la veracidad de este abuso y de si realmente la chica estaba mintiendo o no. Y a mí, lastimosamente, no se me hace algo muy descabellado, porque es no muy común, no diría que es un factor común, pero sí suele suceder que las víctimas suelen convertirse en victimarios conforme pasa el tiempo. Ahora sí, algo que se me hizo muy curioso sobre Brian Peck como tal, en el documental hablan los chicos del cast de All That sobre cómo habían ido a una fiesta que había realizado, porque Brian sabía cómo realizar fiestas en su casa. Uno de los niños va a un cuarto y ve una pintura, y el cuadro tú lo volteas y tiene una firma. Entonces cuando Brian ve que él está viendo el cuadro, le dice como, no, esto es un regalo que me dio otra persona. Y cuando voltea el cuadro y ve la firma, que la firma es la firma de John Wayne Gacy, o más conocido como Pogo, el payaso asesino, un hombre que a niños menores de edad y luego los enterraba en su fucking patio. Después de eso no es como de que él lo ocultó o algo así, no, lo mostró muy orgulloso o algo, o sea, no, me regaló cosas con este tipo, las cartas que él me ha dado y un montón de cosas. Ahora por fin
vamos a pasar con Dan Schneider. Creo que todos tenemos un poco de información sobre quién es Dan Schneider, aunque sea un poquito. Dan Schneider es un productor, actor y guionista de series de televisión que también tenía su propia compañía productora, que era Schneider's Bakery. Su productora creó series como Sammy Cat, iCarly, Henry Danger, Victorious, Drake y Josh y cosas así. Era como la moneda dorada de Nickelodeon, porque en el momento en donde eran la competencia con Disney Channel, él fue el que empezó a revolucionar el humor y la comedia en Nickelodeon, y así fue como se convirtieron en la competencia de Disney Channel. La cuestión es que el 26 de marzo de 2018 Nickelodeon publicaron un comunicado que dice lo siguiente: después de muchas conversaciones en común sobre oportunidades futuras, Nickelodeon y nuestro socio creativo de mucho tiempo, Dan Schneider, acordaron no ampliar el contrato actual. Dado a que varios proyectos de Schneider's Bakery están terminando, ambas partes acordaron que este es un momento natural para que tanto Nickelodeon como Dan Schneider busquen otras oportunidades y otros proyectos. La cuestión es que justamente este comunicado salió cuando estaba como vigente el movimiento Me Too, que no sé si lo recuerdan, es este movimiento en donde varias actrices y varias celebridades del medio empezaron como a exponer sus historias de abuso con productores, directores y cosas así, y sí se llegó a hablar sobre Dan Schneider. Entonces se cree que realmente el comunicado no era por diferencias creativas o porque se estuvieran terminando las series, sino porque realmente no querían manchar la imagen de Nickelodeon. Y es que de este hombre realmente hay muchas cosas, o sea, yo podría pasarme horas hablando con ustedes, o sea, podría hacer un video solo hablando de las cosas de Dan Schneider. Voy a tratar de resumir todo como un poquito, así para que pueda hablar de todo, ¿ok? Todos hemos visto estos videos en donde Dan Schneider está, por lo menos hay uno, donde está con Amanda Bynes en una tina. Esta otra foto, donde está como agarrando por las piernas a una niña, y justamente Alexa Nicholas, estuve todo el rato diciendo Alexa Nichols, no es Alexa Nichols, es Alexa Nicholas. Alexa Nicholas contó que realmente Dan Schneider lo que pasa es que siempre tenía una cámara consigo. Estaba sacándole fotos y grabando videos y molestando a la gente del cast. Era como su forma de llevarse con la gente, con los niños. Era su forma, era como molestarlos, insinuarles cosas, algo que por lo menos para mí no se me hace muy apropiado. Pero bueno, de hecho, sobre Amanda Bynes, es la chica que era como la protagonista de The Amanda Show, y ella también creo que participó en Out That. Amanda Bynes era como la protegida de Dan Schneider, y ella fue, para lo que yo considero, una de las personas que peor salió de toda la situación. Es como más o menos lo que le pasó a Britney Spears en su tiempo, que tuvo un colapso, sus padres tuvieron que tomar su tutela. Algo así sucedió con Amanda Bynes, que sus padres tuvieron que tomar su tutela. Realmente Janet McCarthy, que es la actriz de Sam en Sammy Cat, es un Vine que los voy a colocar acá. Hey Dan Schneider, I know you're watching my Vine. Do you like my Vine? Vine. Vine. Look what you've done to me. No entienden más o menos la situación. Saben que ella dice como hey Dan Schneider, this is my Vine, o este es mi Vine, y empieza a repetir varias veces la palabra como Vine, Vine, Vine. Mira lo que me hiciste. Amanda Bynes Vine, hablando de hecho de Janet McCarthy en su libro I'm Glad My Mom Died, se refiere a una persona como el creador, y se cree que la persona a la que se está refiriendo obviamente es Dan Schneider. Y hay una parte en específico en donde ella cuenta como Dan, o el creador, como él era una persona muy volátil, que te podía decir que te amaba, que te iba a dar una serie solo para ti, que de hecho fue algo que le estuvo prometiendo por mucho tiempo a Janet McCarthy. Luego puede pasar a decirte que te odia y que no vas a volver a trabajar con él. En el documental de Quiet on Set, de hecho, también se habla sobre la explotación laboral y las malas condiciones laborales en las que trabajaban varias de las personas que trabajaban con Dan, sobre todo el trato que tenía hacia las mujeres que trabajaban en su equipo. Hay dos chicas que hablan sobre cómo él las trataba a ellas, y ellas eran las únicas dos mujeres que trabajaban como escritoras en The Amanda Show. A Dan se le ocurrió muy buena idea de recortarles el sueldo. O sea, por lo menos tú ganas 100, lo que te iban a pagar era 50, porque como son dos, bueno, vamos a recortarte los 50 y 50 para ti. Y algo que no tenía mucho sentido, porque era solo algo que le sucedía a ellas. Al resto de los escritores que eran hombres, Dan no les hacía eso. Les gritaba, luego agarraba y les pedía que le dieran masajes y cosas así. Cuando iba a salir la nueva temporada de The Amanda Show, le contrataron para trabajar 27 semanas, pero le dijeron, ok, vas a trabajar 27 semanas, pero solo te vamos a pagar 16. Vamos a trabajar 11 semanas de acá. Luego que sucedió eso, ella dejó de trabajar con Dan Schneider. Ahora bien, pasando un poco más con lo que se transmitía en la televisión, no sé qué eran realmente cosas de Victorious, en donde está Ariana Grande. Hay un video metiéndose ella su pie en la boca, exprimiendo una papa y como haciendo estos ruidos extraños. Hay otro video en donde ella se está echando agua encima y está de cabeza. Y otra de las cosas que de hecho
esto es como que lo más, por lo que se le reconoce a Dan Schneider, al menos en internet, es por su supuesto fetiche de pies, que es algo que es igual, siento que se le ha dado como mucha relevancia a esto. Siento que es lo más irrelevante de toda la situación, a excepción de que genuinamente le pidió fotos de pies a menores de edad en Twitter, desde la cuenta de Sanidad, colocaba pies en todos lados. De hecho, hablando de eso, el logo de Nickelodeon llegó a ser un pie. Cuando estaba como en su peak Dan Schneider, el logo de Nickelodeon llegó a ser un pie. A todo esto, Dan Schneider dio una entrevista en donde se disculpó como por todos sus comportamientos y si causó alguna molestia, y actualmente está demandado a Warner Bros, Discovery, la empresa matriz de ID, y a Max, y a las productoras del programa de Quiet on Set, Sony Pictures Television y Maxim Productions, porque según él y sus abogados, la representación de Schneider en Quiet on Set es un acto criminal premeditado. Me gustaría leerles esto que dijo Dan sobre las acusaciones que se le hicieron hace unos años. Todo lo que sucedió en los programas que dirigí fue examinado cuidadosamente por docenas de adultos involucrados. Todas las historias, diálogos, vestuario y maquillajes fueron totalmente aprobados por los ejecutivos de la cadena en 2 costas. Un grupo de estándares y prácticas leyó y finalmente aprobó cada guión. Los ejecutivos de programación revisaron y aprobaron todos los episodios. Además, todos los días en cada set siempre habían padres cuidadores y amigos mirando ensayar y filmar. Y si bien es cierto esto que dice Dan, había más personas y más personas involucradas que podían simplemente decir, oye, esto no me parece. Eso no significa que la culpa no sea de Dan. Lo que está haciendo es simplemente señalar con el dedo quién es cada uno de sus cómplices. Y aún así se sigue señalando a sí mismo con el dedo. La verdadera pregunta aquí es, ¿a qué adulto realmente se le hace gracioso ver a Ariana Grande con un pie metido en la boca? ¿A qué adulto se le hace correcto que los niños en sus programas tuvieron los trajes tan cortos? ¿Y a qué adulto se le hace correcto las actitudes que tenía Dan Schneider con sus actores y los abusivos que llegaba a ser verbalmente con ellos? Lo mismo que dije cuando lo de John Crieff a Lucy. No puedes decirme que lo viste, que sabías que estaba mal, que sabías que estaba sucediendo y simplemente no llamarte cómplice. Los únicos que podría exonerar de todo esto son a los padres, porque ellos, igual que los niños, estaban sujetos a contratos. Por último, antes de terminar el video, porque de hecho me queda 7% de batería en el teléfono, me gustaría terminar hablando un poco sobre cómo socialmente la recepción pública de Quiet on Set, porque me parece horrible. O sea, y sé que últimamente vivimos en una sociedad muy cíclica en donde las cosas pasan de moda, o no sé, o sea, la gente deja de hablar de las cosas muy rápido, pero en cosas como casos de abuso se me hace simplemente una falta de respeto y una falta de todo, que a la gente le importen las cosas nada más por un momento. Y sé que no es algo que solo está sucediendo ahorita, sé que no es algo que va a dejar de suceder, y también sé que no solo sucedió con esto, porque también sucedió con el caso de P. Diddy. Otra cosa que se me hace muy estúpido es que se sintió igual que como cuando toda esta información salió en 2018. Gente, no salió información nueva. Todas estas cosas que yo les estoy diciendo hoy en día no es información nueva. Lo único nuevo que podríamos decir que salió es sobre que Drake Bell realmente era el niño al que Brian Peck había abusado, pero toda esta información es información que ya existía desde antes. Y simplemente cuando salió todo esto de nuevo, cuando salió sobre todo lo de Dan Schneider, la gente solo dijo como, otra vez el señor del 2018 que apareció, al que llamábamos el sucio Dan, o Dan Patas, para no llamarlo por su nombre real. Lo están llamando por sobrenombres nada más para reírse de la situación, y no es gracioso. Y es muy curioso porque la primera vez que empecé a hacer este guión, y luego cuando salió Quiet on Set, yo dije, ¿cuánto cuestan a que sale todo esto? Y al mes siguiente ya nadie está hablando de esto. Brother, dicho y hecho, no pasó ni un mes. Yo creo que pasaron como 3 semanas nada más y la gente ya no estaba hablando de esto. Y por eso en parte quería esperar a que pasara bastante tiempo, cuando aún es importante, porque la gente ya no está hablando de esto. No entiendo por qué la gente simplemente ignora este tipo de cosas, pero ok, es algo que siempre me ha dado mucha rabia. Realmente me alegra que haya salido este documental de Quiet on Set. La gente, al menos por un poco tiempo, le haya dado la visibilidad a esto que se merece, porque es importante. Estas cosas son importantes. El abuso de los niños es importante, y es importante saber cómo prevenirlo, sobre todo en entornos tan delicados como son entornos de trabajo. Y creo que definitivamente la protección a los menores en entornos de trabajo como estos tiene que cambiar, porque lo queramos o no, los niños actores siempre van a existir, pero lo que no debería existir es el abuso a los niños en estos ambientes de trabajo.
Espero que les haya gustado el video. Tuve que cortar y tuve que volver a grabar, entonces todo revisé a ver si se escuchaba bien y no se escucha bien. Entonces tal vez el video me va a tomar un poquito más en subirlo. Si llegaron hasta aquí, comenten. Se te está descargando el teléfono, corta la grabación. Espero que les haya gustado el video y ya no tengo más nada que decirles. Así que nos vemos pronto. Espero. Adiós.